Latinoamérica es diversidad. Los invitamos a sumergirse en los estudios sobre Latinoamérica y la cultura chicano-ibérica, desde una mirada crítica y reflexiva sobre las complejidades de la región en que vivimos, desde la mirada de exponentes internacionales. Aquí comienza Latinoamérica Hoy, un programa de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, RELACI. A toda nuestra audiencia que nos está acompañando en este momento en este nuevo programa de Latinoamérica Hoy, Diálogos desde RELACI. Quien conduce en esta ocasión es Paola Enríquez y les saludo acá desde Chile, del fin del mundo, y nos encontraremos con una destacada doctora de Relaciones Transpacíficas. Ella es Kenia Ramírez y se está conectando desde México. Bueno, contarles también que Latinoamérica Hoy abordará nuevamente nuestra línea de derechos humanos y migraciones, línea que nos ha acompañado durante todo este mes. Como ustedes saben, RELACI es la red de estudios latinoamericanos y cultura chicano-ibérica y su finalidad es poder destacar las problemáticas de la región desde una mirada científica e interdisciplinaria. El programa de hoy se ha titulado Trayectorias migratorias de centroamericanos, haitianos y mexicanos en Mexicali. Bueno, damos el espacio a la doctora Kenia Ramírez para que pueda saludarlos. ¿Qué tal? Muy buen día. Un saludo cordial desde la ciudad de Mexicali, Baja California, México, un estado, una entidad fronteriza que compartimos, pues, obviamente frontera con Estados Unidos, con California concretamente, y somos la capital del estado de Baja California. Un gusto saludarlos desde acá, desde el otro extremo también del continente americano. Sí, estamos en dos extremos de esta hermosa América. Bueno, les contamos que la doctora Kenia Ramírez es doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, México. Es experta en temas de migratorios, migración, vulnerabilidad y relaciones internacionales. En los últimos años ha combinado su labor docente y de investigación, colaborando con migrantes de origen haitiano para la creación y fundación de la asociación civil Movimiento Haitiano en Mexicali, así como en la difusión del fenómeno de la migración de haitianos en Baja California, mediante conferencias, artículos en revistas, foros, mesas de discusión, entrevistas, medios de comunicación y apoyo en la vinculación con el sector gubernamental y académico. Es todo un honor poder estar aquí con usted, dirigiendo este programa y ampliando este interesante tema que va a ser su mirada científica, pero también su mirada como parte de la sociedad civil, de las organizaciones sociales que manifiestan la vulneración que vive esta población. Bueno, algunos de los temas que veremos durante este breve programa es el desplazamiento forzado, las complejas situaciones de la movilidad de personas de diversos países, la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades y diversas problemáticas que enfrentan muchos de nuestros hermanos en Latinoamérica y que tienen que desplazarse a distintos lugares. Al igual que México, Chile también ha experimentado una gran migración de población latinoamericana que viene en busca de asilo por las difíciles problemáticas que viven en su territorio. No sé si nos puede contar un poco de su trabajo, de su papel en esto de las organizaciones civiles gubernamentales para atender a esta población y lo que es el fenómeno de la movilidad haitiana en específico hacia otras regiones del continente. Claro que sí. Bueno, en el entorno en donde yo he realizado mi trabajo, que es concretamente Baja California y específicamente la ciudad fronteriza de Mexicali, se suscitan todas las metodologías o las tipologías más bien de la migración. En este caso, pues tenemos personas migrantes que vienen retornando, puede ser porque sean deportadas o también existe el fenómeno del retorno voluntario a esta frontera. Hay personas que son migrantes en tránsito, es decir, que quieren cruzar a Estados Unidos y tienen que permanecer un periodo indeterminado de tiempo en
en nuestra ciudad. Hay personas que también se movilizan a través del fenómeno del desplazamiento forzado interno, es decir, migrantes mexicanos que tienen que salir de sus localidades por cuestiones de seguridad, y hay migración permanente, en donde personas pues vienen específicamente a Mexicali o a Baja California a establecerse de una manera pues ya indefinida, ¿no? Entonces, pues este fenómeno siempre ha existido en nuestra entidad, precisamente por ser fronteriza, pero se ha venido acentuando mucho más desde el año 2016, que hemos visto pues ya la parte de las caravanas, en donde ahora pues las migraciones se realizan de forma grupal, de forma colectiva. Es una estrategia muy específica que empezó aquí a notarse cuando llegaron los primeros contingentes de haitianos en el 16 y 17, y que se acentuaron en el 19 con la llegada de las caravanas centroamericanas. Entonces, a raíz de esos fenómenos, pues ha habido una coyuntura importante también a raíz del COVID, que ha acentuado otro fenómeno que se conoce como atrapamiento en la frontera, en donde estas personas que vienen buscando cruzar a Estados Unidos tienen que esperar un periodo, pues a veces de años, para poder lograr ese objetivo de ir a Estados Unidos a solicitar o a esperar un estatus de protección internacional. Hay pues una serie, un conjunto de fenómenos que explican el por qué esto se ha acentuado, por qué se ha incrementado y por qué hoy en día una gran cantidad de personas se encuentran bajo el atrapamiento, concretamente en la ciudad de Mexicali y también en la ciudad de Tijuana. Entonces, vemos ya no migrantes no nada más de en Centroamérica o migrantes nacionales, sino también de África. También vemos muchas personas también que se desplazaron en el marco del conflicto de la guerra Rusia-Ucrania. Vemos personas de Afganistán y de múltiples nacionalidades, ¿no? Las más, digamos, concurrentes, pues son venezolanos, cubanos, haitianos y centroamericanos del Triángulo Norte. Esas son las que podremos observar más aquí en nuestra entidad fronteriza, y también mexicanos, ¿no? Hay una cantidad importante ya de personas que vienen del sur, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas también. Entonces, estas personas pues ya tienen una representatividad en estos grupos muy, muy importante. Doctora Kenia, le pregunto, ¿y cómo ve usted la respuesta gubernamental y social a la llegada de estas poblaciones que muchas veces son masivamente y cambian un poco la dinámica, la forma de vida de los pueblos? Bueno, aquí en México hay que pues retomar también un poquito la historia, ¿no? En donde históricamente las asociaciones civiles son las que hacen frente al fenómeno de la migración, concretamente a la atención de estos grupos cuando vienen llegando al país, ya sea de retorno, ya sea de forma permanente. Ellos son los que hacen frente a las necesidades en los pasados 30 años, o sea, fundamentalmente son ellos quienes ejecutan estas acciones. Grupos religiosos, comedores comunitarios, asociaciones civiles que fundan estos albergues. Entonces ellos tienen un protagonismo muy importante. Hasta el año 2019 había un fondo federal que era el Fondo de Atención Migrante, que era un fondo gubernamental en donde se les daba un aporte financiero a estas asociaciones para poder llevar a cabo la atención, pero se deja de otorgar a partir del año 2019, y bueno, empieza una crisis muy importante en cuanto a la atención, porque estos grupos pues dejan de percibir esos recursos. La parte gubernamental trata de pues subsanar, ¿no? Eso de ya no entregar recursos a las asociaciones civiles y tomar en sus manos el tema de la atención migrante. Se intenta fundar, de hecho existen algunos albergues de tipo gubernamental, pero no funcionan en todas las entidades fronterizas. Concretamente en Baja California únicamente se pudo echar a andar el albergue migrante federal en Tijuana. En Mexicali nunca se pudo
abrir por cuestiones de racismo, de pues la comunidad no estaba de acuerdo y hubo muchas manifestaciones y nunca se concretó. Entonces, realmente la atención está en manos de estos grupos de la sociedad civil, pero también en los últimos años, sobre todo después de que se canceló el fondo, el gobierno ha hecho algunos intentos de abrir albergues con recursos públicos. En Mexicali solamente funciona un albergue que es municipal, que es albergue peregrino, y en Tijuana sí hay dos albergues, uno es del gobierno estatal y otro del gobierno federal. En total hay cerca de 32 albergues en Baja California y estamos hablando que solo 3 son del gobierno. Los demás operan con donativos o se autofinancian. Entonces aquí vemos el peso, ¿no?, de las organizaciones civiles y religiosas en el tema migrante. Ellos se sientan realmente a dialogar con todos los actores, no solo con el gobierno, para proponer estrategias de atención. Tienen el manejo de la información, de cuántos vienen, de dónde son, cuándo llegan, qué se va a necesitar. Entonces el gobierno realmente tiene que sentarse a dialogar con estos centros, con estas personas que son conocedores en estos temas, ¿no? Y que en los últimos años sí han venido siendo ya más apoyados, más pues instruidos también por organismos internacionales como la OIM, como ACNUR y otros que han entrado ya también aquí a la entidad de Baja California a pues gestionar estos flujos que pues ahora son masivos y que, como dices tú, vienen y cambian, ¿no?, estas dinámicas de un día para el otro. Sí, muy bien decía usted que el trabajo gubernamental debe trabajar de la mano con las organizaciones, que son realmente quienes conocen en primera fila esta problemática y las necesidades de esta población. Y como Sí. decíamos al inicio, mientras la presentábamos, usted también cumple el rol de académica, de investigadora, pero también de activista social. No sé si nos puede contar un poco cómo ha ido construyéndose este perfil y este camino hacia lo que es la defensa de los derechos humanos de las poblaciones migrantes. Sí, pues desde el 2016, concretamente, con la llegada justo de la primer caravana haitiana, hemos tenido 2 grandes caravanas y la primera fue en este año. Es como empezamos a trabajar directamente con la comunidad haitiana. Como había muchas necesidades, pues había un grupo de personas que eran voluntarios, prácticamente no eran personas del gobierno ni eran académicos, eran personas que fueron a ver, ¿no?, qué se necesitaba y empezaron a buscar quiénes los podían ayudar. Y en esa coyuntura, pues me contactan y pues simplemente para ayudarles a organizar una conferencia y que se hablara del fenómeno. Entonces, en esa conferencia vinieron activistas, vinieron personas del gobierno, vinieron muchas personas de la comunidad haitiana también a ver la conferencia y ahí fue donde pues ya me empecé a involucrar porque ellos me preguntaban, oye, yo quiero entrar a la universidad, yo quiero sacar mi permiso, ayúdame, pues tú debes de conocer a alguien. Y al siguiente día, pues ya fuimos directamente al lugar en donde ellos estaban conglomerando y empezamos, o sea, sí, a ir todos los días casi, prácticamente en vacaciones estuvimos todo el verano. Después surgió la inquietud de formar la asociación civil, pues estuvimos ahí apoyando con los trabajos y también para acercarse a los actores gubernamentales en ese tiempo, que hoy ya no son los mismos, pero pues para hacer gestiones, ¿no? Porque ellos querían cierto tipo de apoyos, de salud, querían jugar fútbol, querían hacer sus equipos de deportes y pues ahí un poco apoyándolos con esos vínculos. Y pues ahí en estas gestiones estuvimos alrededor de 2 años trabajando con la comunidad haitiana. Después pues se difuminó un poquito porque ellos se pudieron ir a Estados Unidos al cabo de 3 años y ya pues se bajó mucho el número, ¿no?, de migración. De ahí entramos en el 19 con la caravana centroamericana con un proyecto de servicio social con estudiantes de la universidad.
que el proyecto se trataba de ir a los albergues que tuvieran más necesidades y trabajar ahí con los estudiantes para que ellos pudieran hacer, por ejemplo, trámites de registro federal de causantes o el CUR, que le llamamos aquí, que es un número de identificación que necesitas para trabajar, para buscar empleo, para imprimir actas de nacimiento. Entonces eran servicios muy básicos que íbamos a los albergues y los estudiantes pues se organizaban y trabajaban 3, 4 horas todos los días. Con ese proyecto estuvimos en 5 albergues, estuvimos 2018, 2019, hasta el 20 que se sobrevino pues la pandemia y dejamos de acudir. Nos tocó la caravana, la segunda haitiana. En ese momento también fuimos a los albergues, había COVID y todo, pero pudimos entrar, hicimos trabajo de campo, hicimos también un poco de gestión, pero más que nada documentamos el fenómeno pues directamente, ¿no? En números, en cifras, pudimos hablar con las autoridades y empezamos a trabajar con OIM, con ACNUR, haciendo eventos de integración, eventos de difusión cultural, capacitación para los estudiantes también, para continuar el proyecto en albergues. Hoy en día ya no estoy directamente en campo, no sé, yendo a albergues, pero el proyecto de servicio social lo tengo en conjunto con OIM y pues colaboramos con ellos a través del programa focal primero y después en programa de voluntariado en albergues. Seguimos trabajando, seguimos con una alianza para llevar actividades físicas, de activación física, con la Facultad de Deportes también, para el tema psicosocial, con los niños, con las mujeres. Y bueno, ahí traemos diferentes también proyectos ya de intervención, pero pues básicamente es de la mano con otros actores, o sea, ya no de manera independiente, ¿no? Entonces, sí, a grandes rasgos, esa es un poco la parte más activista. Y también, pues, de aquí han salido libros, artículos, difusión, este tipo de entrevistas, y pues como material que se ha utilizado también para cosas académicas, ¿no? Me surgen muchas preguntas con lo que me viene contando y me parece fantástico y muy emocionante también para todos los que estamos escuchando. Primeramente, le quiero pedir que nos pueda explicar brevemente qué es una caravana. Cuando se habla de una caravana de inmigrantes, ¿qué es? Para quienes nos están escuchando puedan imaginarse este fenómeno y la magnitud que tiene. Sí. Caravana es un término, digamos, no formal que se le dio a los grupos de personas migrantes que vienen en grandes cantidades, pues caminando de un punto específico de Centroamérica, Sudamérica o de donde hayan salido para llegar a la frontera sur de México, en este caso, pues Tapachula, que es donde se concentran, y de ahí en aquellos tiempos, por ejemplo, en el año 2019, había más oportunidad de transitar por todo el país, ¿no? Por todo México para llegar a la frontera norte, que era pues la idea, el objetivo de ellos. Hoy en día siguen llegando así en grupo, en caravanas y demás, pero Tapachula pues es como, digamos, un filtro, ¿no? Ahí se quedan detenidos muchas, miles de personas en espera que los dejen cruzar, que los dejen transitar por México. Y esas caravanas se van como desbaratando, por así decirlo. Si hablamos de unos años atrás, la gente sí lograba venirse en esos grandes grupos de 8,000, 7,000, llegaron hasta 13,000 personas en un solo día, porque pues las restricciones no eran tantas. Hoy con la imposición de la aplicación CBP One, ya los flujos se desconcentran en diferentes entidades federativas y ya no necesariamente tienes que venir a la frontera para pedir tu cita, para hacer tu trámite, puedes quedarte en otras entidades. Entonces ya se ve que esos grupos se van separando y se van yendo a otros lugares. Pero la caravana es eso, o fue eso, ¿no? Es esa masividad o esa agrupación que viene dirigiéndose así masivamente a un punto específico de México para poder cruzar a Estados Unidos.
Oh, qué impresionante hablar de 3.000 personas en un día. Es realmente impresionante, es un gran fenómeno. Imagino lo difícil que es también para la gente que lo recepciona y es por eso también que le quiero preguntar, en la experiencia que tiene en Mexicali, ¿usted ve que la gente está dispuesta a aprender de este fenómeno, a aportar, a ser voluntarios o es más reticencia como pasa en otras zonas? Aquí en Chile tuvimos un conflicto bastante grande en el norte, donde les quemaron las carpas a los migrantes, había escenarios de violencia también. Entonces, ¿cómo lo ve usted ahí desde su experiencia en Mexicali, con la sociedad residente? Yo podría decir que ha habido también diferentes etapas. Digo, podría ubicar desde justo que cuando empiezan a llegar así, o sea, más notoriamente, porque aquí siempre ha habido migración, o sea, desde que se funda nuestra ciudad, que es una ciudad pues, que se funda por migrantes de mexicanos, chinos y muchas nacionalidades, no nada más esas, no nada más chinos. Pero hasta cierto punto estamos habituados, ¿no? A esta dinámica, pero no es lo mismo un día, ¿no? Que te levantas y en las noticias dice, no sé, hay 3.000 personas acampando en la Garita Centro para solicitar una cita ante CBP porque quieren pues asilo en Estados Unidos. Entonces fue un fenómeno pues realmente impactante para muchas personas porque aquí nunca habían llegado, por ejemplo, personas de África o no tantas, ¿no? Al menos. Y de hecho muchos pensaban que eran africanos, no sabían ni siquiera que eran haitianos para empezar. Ese fue como por un lado la primer parte de esto en donde mucha gente fue a ver, o sea, sí se fueron a ver qué se ocupaba, necesitas qué ropa, necesitas algo. Muchos fueron a hacer traducciones porque no hablaban español y entonces se empezaron a llevar a la gente a los albergues y como veían que no cabían ahí en los albergues, se fueron a hacer albergues nuevos como temporales y a meter ahí a la gente. Y llevaban, ¿no? Cosas, llevaban ropa, comida, iban médicos, iban traductores, o sea, fue todo una movilización, la verdad, muy interesante. Ahí es donde me tocó a mí entrar en esa coyuntura. Y después, la verdad es de que se cambia un poco la percepción cuando viene otra caravana, la siguiente, más importante que ha habido, que es la centroamericana, se cambia la percepción, pero también influida por los medios de comunicación que vienen haciendo una especie de campaña negra, la verdad, bueno, ahí vienen y vienen tirando basura, no se quieren comer lo que les dan y empieza a haber pues un poco de ataque también a este grupo en particular, ¿no? Entonces, ese sentimiento colectivo de que estas personas pues no venían a aportar algo positivo, ya se vio otro tipo de actitud también derivado de algunas cosas que habían pasado con los haitianos. La verdad también no todo fue bueno, no todo fue positivo y se va cambiando la percepción a lo largo del tiempo, o sea, ahorita, en este momento. Sigue existiendo una apertura porque Mexicali es una ciudad amable, bastante amable hasta cierto punto en ese sentido, pero no como antes. Yo siento que ahora hay más comentarios o más sí, opinión negativa frente a una caravana que pueda llegar en cualquier momento que antes, o sea, que hace 5, 6 o 7 años. Y también derivado, pues, de algunas experiencias, como te comenté hace un momento, que pudiesen no haber resultado positivas. Por ejemplo, para darte una idea, hay algunos albergues que ya no reciben personas de cierta nacionalidad, por ejemplo, venezolanos o haitianos, porque tuvieron conflictos con ellos y conflictos fuertes, ¿no? Entonces, siempre pues ha existido la propensión a algún choque cultural, conflictos derivados del estrés, de la espera, de que no han sido atendidos, de que vienen caminando personas a veces desde meses. Los haitianos te hablaban que ellos habían caminado 6 meses para llegar aquí, a Baja California, entonces son gente que ya trae pues un estrés postraumático en algunos casos, la verdad.
y todas esas pues son cosas que acentúan el estrés y la tensión, entonces sí tiene que ver mucho todos estos antecedentes para que hoy yo te diga que no es lo mismo de lo que pasó hace 8 años, en el 16, a ahorita. Entonces, sigue habiendo una buena propensión, una buena recepción, sí, han cambiado las cosas, pero pues se sigue trabajando en mejorar la imagen, también pues el gobierno ha influido bastante porque sí ha hecho una intervención buena hasta cierto punto y los grupos civiles que no dejan de actuar, esos son los más importantes, yo creo, ¿no? Me quedo ahí con la reflexión que usted nos hace de la importancia del discurso para entender este fenómeno y cómo se va construyendo a través de las palabras la receptividad que se pueda tener o no de la población migrante. En Chile el fenómeno también se vio bastante fuerte y todavía se sigue viviendo con la población, por ejemplo, venezolana, que suelen hacer fiestas en las calles, algo que en Chile nunca se había visto y que generó rechazo masivo en la población, porque era en sí un choque cultural bastante grande y diferente a las dinámicas de vida. Acá en Chile a las 12 de la noche todo es silencio. Y si no lo es, la gente se molesta. Y esto también en una población que viene con otros ritmos, con otra forma de vida, era mal recibido. Con el tiempo ha ido adaptándose también la población migrante a los hábitos de la población. Y es un fenómeno que supongo que pasará en todos los países también, que de a poco se va generando este diálogo tan importante para lograr entendernos. Quiero llevarle a un punto, ¿sí? Sí, es correcto, bien. Quiero llevarle a un punto porque me llama la atención una noticia que circuló hace bastante poco, porque creo que las fake news tienen mucho que ver en la comprensión de este fenómeno. Yo me enteré por el medio France 24 que Donald Trump, en el marco de su campaña, mientras estaba en Springfield, acusó que los haitianos comían mascotas. Y este medio habló de las consecuencias que tuvo para la población haitiana en Springfield, que la gente no los quiere recibir, que los comenzaron a rechazar, que la discriminación se hizo más latente. A mí me llama mucho la atención porque eso está pasando hoy, en 2024, cuando ya la migración dentro de Latinoamérica o de la migración haitiana es un fenómeno que pareciera ser más conocido, pero por lo visto no. Sí, efectivamente. Bueno, aquí en Baja California se arraigó bien la población haitiana, se arraigó, hicieron familia, crearon negocios, entraron a las universidades, se desempeñaron bastante bien. Entonces, yo te podría decir que de hecho, de entrada, no había una percepción buena cuando ellos llegaron. En los medios, en las redes sociales, sobre todo, ahí es donde se nota más, donde la gente opina más, ¿no? Pero al paso del tiempo la comunidad haitiana pues se manifiesta como una comunidad que trabaja, que pues quiere tener cierto arraigo, aprenden el idioma, van a sus ceremonias religiosas, son familiares. Entonces, bueno, la gente empezó a cambiar su percepción a raíz de ver el desempeño que ellos tienen, ¿no? En sus trabajos, en sus estudios. Y eso pues a mí la verdad me parece algo muy rescatable de mencionar porque aquí también se dio ese fenómeno en donde al principio pues la gente no daba buenos comentarios, no tenía una buena opinión, la verdad desconocían porque aquí nunca habían llegado haitianos, al menos a Mexicali, no así, no tantos. Pero cambió la percepción y se pudo ver con el paso del tiempo que hubo una cierta integración, no podríamos hablar tan de integrados totalmente, ¿no? Porque se fueron, en el corto plazo ellos se fueron, pero sí se incluyeron bien en las diferentes áreas de la vida cotidiana, y hubo un cambio de visión aquí, al menos en Baja California, sí sucedió ese fenómeno. Qué bueno escuchar sus palabras y su experiencia también. Y por lo mismo, desde su punto de vista, ¿qué pasos cree que usted
que deberían dar los estados latinoamericanos para enfrentar el problema de la migración, tanto la migración que viene a quedarse como la que transita camino a Estados Unidos o a otros países. ¿Y qué puede hacer la sociedad civil también para transitar los cambios que la migración genera, teniendo en cuenta que Mexicali es un territorio que tiene una experiencia mucho mayor que otros países latinoamericanos, porque ya ha vivido la migración técnicamente en toda su historia? Ujú. Pues fundamentalmente el papel de la sociedad civil siempre va a seguir siendo importante y es necesario reconocer el expertise que ellos tienen, lo que pueden aportar en la formulación de programas y políticas también. Lamentablemente nosotros aquí en México no hemos podido consolidar políticas integrales de atención y de inclusión migrante, ¿no? Estamos rebasados también por el contexto, por nuestra posición geográfica y porque tenemos que a veces responder a los cambios que hay también en Estados Unidos y no se ha podido consolidar una política real de atención y de inclusión migrante. Entonces la experiencia pues es transitar, ¿no? Es transitar de modelos administrativos a modelos de inclusión con enfoque de derechos humanos y ¿por qué no también, por qué no transitar a la gobernanza migratoria, ¿no? Que ya es un concepto integral, que te arroja indicadores que debes de ir cumpliendo con el paso del tiempo para poder no estar nada más respondiendo a coyunturas o improvisando cuando ya tienes aquí a un grupo enorme de personas con diferentes necesidades. Entonces ahí sí hay que sistematizar la atención, que yo la verdad estoy segura que países como Chile ya están mucho más avanzados que México en ese sentido y pues no se diga países de la Unión Europea, pero en el caso de México y otros países que son pues a lo mejor bueno, no puedo decir que somos menos expertos, pero sí menos expertos en institucionalizar la atención. Eso es lo que nos falta a nosotros, integrar esas políticas, que no estén aisladas, que los actores no estén desconectados, que los recursos no estén desconectados, porque a veces hay muchos recursos de atención, pero no se coordinan de la manera que debería para poder cubrir, ¿no? Todos los sectores y todas las necesidades, que son muchas. Si tienes migrantes que hablan, no sé, diferentes idiomas, pues tienen diferentes necesidades y vienen de diferentes puntos geográficos, pues ni se diga. Entonces, eso, ¿no? Articular, institucionalizar, también hablar de las buenas prácticas, ¿por qué no? De las experiencias negativas también para poder, pues, no repetirlas. Y eso yo creo que sí es lo que falta. O sea, a pesar de que tenemos mucha experiencia, no hemos todavía logrado formalizar esas políticas, hablar, sentarnos a la mesa, escribir, a generar insumos para que se queden ahí y pues que en el futuro se puedan aprovechar, ¿no? Y creo que pues a nivel regional esa podría ser una buena práctica y ya OIM de hecho da las pautas para hacerlo, ¿no? Aquí en Baja California apenas se generaron los indicadores de gobernanza migratoria, se tienen unos meses que se generaron, fíjate, y eso que somos una de las más importantes receptores de migrantes en México. Entonces, bueno, vamos transitando, es lento, pero pues sí nos afectan ciertos factores coyunturales que a veces no dependen de nosotros, no están en nuestro control, pero pues se avanza lento, pero se avanza. O sea, podría ser una conclusión, hay que cooperar, hay que institucionalizar, pasarnos información también. Queda bastante tareas por hacer, pero hay también la ciencia y su rol como científica y de todos aquellos que están investigando este fenómeno aportará para poder visualizarlo en su complejidad. Muchas veces vemos en los medios que se aborda la problemática de migración como números. Y sé que está muy lejos de ser simplemente números, son personas que ya traen una historia de vulneración, como nos contaba usted, que ya traen problemáticas que vienen asociadas, tanto idiomáticas, de género, de vivencia, y que no está entre todo retratado en la cobertura o en el número. Rol que también supongo que la ciencia tiene ahí mucho que aportar.
No sé si quiere comentar algo sobre este tema. Sí, bueno, desde la academia es un actor fundamental, ¿no? De hecho, en estos indicadores de gobernanza, la academia es un actor básico para también generar, ¿por qué no?, atención migrante. O sea, desde la academia se puede generar herramientas y procesos de atención, como ya se ha venido haciendo de manera muy incipiente, pero sí. Y la academia también es un actor para posicionar en la agenda pública estas necesidades, ¿no? Que a veces es muy lento el proceso de transformación en leyes, en protocolos, en normativas, porque pues las cosas cambian muy rápido, pero finalmente es a través de los voluntarios, de las personas de las asociaciones civiles, de los académicos, que pueden estar ahí frente en el día a día de cómo se va bajando esa información de lo que se necesita, de los que vienen, de los cambios, de también los cambios que se van a suscitar ahora con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay algunas perspectivas que se deben tomar en cuenta. Entonces la academia sí es un actor fundamental en bajar esa información, pero claro, se requiere que pues no nada más estemos aquí en la oficina, ¿no? También estar allá en el campo, hablando con los actores o teniendo el acceso a esa información que pues a veces no llega tan rápido y que los medios también no la manejan de la manera adecuada. O sea, la verdad hay que decirlo así, así es, y no nos podemos estar nada más confiando de lo que vemos en las noticias. Entonces sí se requiere también un involucramiento de nosotros con el sector social y el sector gubernamental, pero más con el sector social, yo creo. Me quedo con esta importante reflexión que nos da doctora Kenia Ramírez, que queda mucho trabajo por hacer. Si bien se ha avanzado, todavía nos queda un gran trabajo por hacer, pero la importancia de estar en terreno, de Sí. salir de la academia y los periodistas, de salir también de la redacción y ver esta realidad en la dimensión que realmente es en terreno. Experiencia que usted tiene, que nos vino a compartir acá y es increíblemente valioso para nosotros. Ya nos queda poco tiempo, es una invitación corta, pero sé que tiene mucho más que contarnos y aparte de lo valioso que es vivirlo, vivir este fenómeno en carne propia y las acciones sociales. Le voy a pedir que pueda darnos la última reflexión sobre este importante tema que abordamos hoy y desde su experiencia en Mexicali, en México. Sí, bueno, invitar a personas interesadas en el fenómeno, pero con especial énfasis a los jóvenes, estudiantes universitarios, estudiantes de posgrado, a que sigan generando investigación, a que sigan generando conocimiento, a que sigan participando en activismo, en la difusión del fenómeno, en el conocimiento del mismo y en la transmisión de la realidad de una manera objetiva. Hay que seguirnos preparando para poder hacerlo, porque esto requiere también formación en muchas áreas, ¿no? En áreas legales, en áreas sociológicas, en áreas psicológicas, derechos humanos. Entonces, es un tema complejo. Sí, necesitamos seguir formando especialistas y transmisores de conocimiento y gente que también quiera ir a terreno, a campo, a hacer voluntariado y a participar con los actores sociales y, ¿por qué no transitar algún día a ser formuladores de políticas públicas? Entonces, es una invitación pues, para los jóvenes que se están formando y se están preparando a que sigan este tema, que todavía tiene mucho que estudiarse. Nos quedamos con esa invitación para todos nuestros radioescuchas y los invitamos a seguir en esta línea que es derechos humanos y migraciones que estamos analizando dentro de lo que es Relaci. Este programa es semanal, así que nos vemos el próximo viernes a través de la señal de Sonap Radio, también a través del fanpage de Sonap Radio y por la aplicación de Sonap. También nos pueden seguir en YouTube por nuestro canal que es Relaci Estudios Latinoamericanos. Ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, doctora Kenia, por aceptar esta invitación, por venir a contarnos su experiencia y por dejarnos esa gran tarea y sobre todo a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Un saludo.
Nos vemos, que estén muy bien. Soy Paola Enríquez y les hablo de aquí, desde el sur de Chile. Un gusto. Por 30 minutos. Informamos, reflexionamos y analizamos los diversos desafíos de la región desde la mirada de exponentes internacionales. Somos la Red de Estudios Latinoamericanos y la Cultura Chicano-Ibérica, somos RELACI.